Buen día para todos. En esta ocasión continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes al segundo periodo, iniciando con la tercera unidad de sistemas de costeo. Para ello, vamos a observar en primer lugar que existen hasta el momento tres que hemos desarrollado: el costeo absorbente o tradicional, el cual se caracterizaba por asignar los costos mediante tasas de asignación arbitraria al volumen de producción, a las unidades producidas. El costeo basado en actividades, que prácticamente se centralizaba en los detonadores de costos para poder hacer la asignación de los recursos de acuerdo a la utilización de ellos. Y este que vamos a desarrollar en este periodo, que es el costeo variable directo o directo, que se encarga de clasificar los costos en tres categorías: costos fijos, variables y semivariables. En este caso, los costos son identificados como costos del producto o costos del periodo. Hay que tener presente lo siguiente. Originalmente, como ya se había discutido antes, los principales elementos de costo asociados a los productos lo constituían la mano de obra y la materia prima o materiales. Recordemos que originalmente eran los aspectos que se consideraba tenían mayor relevancia a la hora de elaborar un producto. Luego, con la industrialización, la introducción de maquinaria a las diferentes plantas productivas con el objetivo de volver más rápido los procesos, hacerlos más eficientes, se introdujo el costo indirecto y tomó mayor relevancia en la elaboración de los artículos. Así, la inversión realizada en activos no corrientes, es decir, la maquinaria y equipo utilizados para producir los productos, los artículos, llevó a que se incrementaran los costos indirectos. Esto denotó que había un patrón, un comportamiento que mantenía el argumento o permitía el argumento de la clasificación de los costos como fijos y variables. Dada la complejidad de las operaciones que se realizaban en las diferentes plantas productivas, fue necesario la creación de informes que permitieran a la dirección de la compañía la toma de decisiones focalizadas a los costos. Recordemos que para poder ser competitivo en el mercado es necesario contar con una estructura de costos que permita que los artículos que producimos sean deseados por los consumidores. Los productos que elaboramos deben ser tales que estén al alcance del mercado al cual queremos satisfacer. Para el caso, el método de costeo absorbente o tradicional, en este los costos son tratados independientemente del comportamiento que tienen. Aquí no se distingue si son fijos o variables, simplemente se asocian al volumen de producción y ya. Para el caso, estos costos en el método absorbente son considerados como la inversión necesaria para poder elaborar el artículo determinado. Por el contrario, en el costo directo, los gastos efectuados para producir un bien sí se separan de acuerdo
a cierto criterio. En este caso se relacionan a la capacidad productiva. Además, también se relacionan al periodo. ¿Qué quiere decir esto? Hay costos que son asociados al nivel de actividad, es decir, cuando se produce un artículo. Y hay otros costos que son asociados al periodo en el cual se está teniendo la operación del negocio. Recordemos algunos ejemplos que habíamos discutido en clase. Cuando hablábamos acerca de las depreciaciones y alquileres, comentábamos que estos están definidos para un periodo específico. Así, una cuota de depreciación está planteada para un año. De igual manera, el alquiler de maquinaria, bodegas, está planteado para un periodo específico. Así, ese canon de arrendamiento está pactado de manera anual. Hay un contrato que establece cuánto se va a pagar por ese periodo. Que se haga pagos por cuotas mensuales, eso es parte del contrato, pero en todo caso ya se encuentra definido para un periodo específico. Entonces, los costos atribuidos a un periodo se denominan fijos, mientras aquellos asociados con el nivel de actividad, cuántas unidades producimos, cuántas horas pasa trabajando la maquinaria, esos se denominan como costos variables. En este caso, esos son atribuidos a los productos. Hay que tener presente eso. Los costos fijos corresponden a costos del periodo y los costos variables están asociados a los productos porque se obtienen o se generan cuando se elabora producto, y de ahí se deriva el hecho de que corresponden a la capacidad productiva, es decir, al número de unidades que se van haciendo. Para definir el costeo variable, primero debíamos hacer mención a las cosas que hace, lo que anteriormente ya establecimos. Por tanto, podemos decir que el costeo variable es una forma de analizar los gastos que tiene una compañía, clasificándolos como fijos y variables, para que estos sean aplicados a los costos unitarios y que de ello derive la idea de que solo se van a aplicar a los productos los gastos variables. Ojo con esto. El costeo tradicional absorbente o el absorbente toma el total de costos materiales, mano de obra y costos indirectos y los distribuye por igual entre las unidades. El costeo variable no. El costeo variable lo que hace es apartar los gastos originados independientemente si se produce un artículo o no, esos serían los costos fijos, y tomar los costos variables, que son los que se generan al producir una unidad. Si ustedes recuerdan el análisis marginal, el impacto que tiene el producir cada unidad o una unidad más, prácticamente podría hacerse una referencia a ello, puesto que estamos hablando del impacto que tienen los costos el producir una unidad. Así, recordemos que hay que considerar que los costos fijos son del periodo y los costos variables son del producto. Para observar esto, tengamos en cuenta el siguiente gráfico. La línea roja correspondiente a los costos fijos hace referencia a que estos se mantienen constantes independientemente que el nivel de actividad, es decir, las unidades que estamos elaborando,
tengan este nivel. Recordemos que sobre el eje X se colocan las unidades. Este otro nivel, este o este otro. Independientemente de los 5, 1, 2, 3, 4, 5, el costo fijo se va a mantener. Si usted hace 100, 200, 300, 500, 1000 unidades de un artículo determinado, el costo fijo se mantendrá. Recordemos que esto, como se mencionó en clase, corresponde al comportamiento de los costos fijos siempre que la capacidad instalada de la fábrica no sea superada. Si en el caso la capacidad instalada es superada o se requiere mayor capacidad, será necesaria una inversión en activos productivos y eso llevará a que el costo fijo se incremente. Por tanto, bajo esa figura, el nuevo valor de costos fijos estará comprendido por esta nueva línea que aparece aquí. Con eso vamos a tener un valor de costo fijo diferente, lo que va a implicar que se ha hecho la inversión en la maquinaria para poder producir más y por consiguiente eso va a elevar los costos de depreciación y mantenimiento, por dar un ejemplo. Los costos variables, que sería la línea amarilla, estos se generan cuando comenzamos a producir. Entonces aquí lo que usted tiene es que partiendo de el nivel de producción 0 unidades, donde esta línea amarilla es 0, el costo variable se va incrementando cada vez que usted hace un artículo. Y aquí está. A medida que usted vaya haciendo más productos, sus costos van a incrementarse. La recta de los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. En este caso, este gráfico está mostrando un punto de equilibrio, es decir, el punto, el nivel de ventas que cubre los costos totales de la compañía. En este caso, cualquier valor de actividad que refleje un ingreso por debajo de este punto implicará una pérdida y cualquier punto por encima del de equilibrio reflejará beneficios. Recordemos que lo que queremos en una compañía es la generación de beneficios, por tanto lo que debemos buscar es el alcanzar este punto, el mayor posible. Así, aquí se puede observar cómo es que el costeo directo va a permitir la planificación de resultados y tomar decisiones respecto de los costos. ¿Cuál es la incidencia del costeo variable en la operación o en los estados financieros? Bueno, en primer lugar, el estado de resultado por el método variable es un tanto diferente del costeo absorbente. Posteriormente, cuando estemos desarrollando el modelo, observaremos mejor esas diferencias. Pero por de pronto veamos lo siguiente. El costeo variable incide en la valuación de los inventarios. ¿Qué significa esto? Dado que las unidades son valoradas de acuerdo a los costos variables solamente, implicará una distinción entre el valor de las existencias en contraste con el método absorbente. El método absorbente tendrá en el inventario, en las unidades, tanto una parte fija como una parte variable. En el
costeo variable solamente estará el valor generado o atribuido por los gastos variables. El costo de venta también cambia, puesto que hay que pensar en la estructura. En el estado de resultado por el método variable se separan los costos de venta variables de los costos fijos del periodo. Entonces, la estructura del estado de resultado, como ya mencioné, cambia en relación a la forma tradicional en que se presenta ese mismo estado financiero por el método absorbente. La determinación de resultados. En función del método utilizado, puede obtenerse mayor o menor utilidad. Hay que aclarar esto. No se sugiere de que un método sea mejor en comparación al otro porque da un beneficio superior. Recordemos que el objetivo de los sistemas administrativos de contabilidad es contribuir a la toma de decisiones. El método variable, al igual que el método de costeo absorbente, tienen una función específica. Así el variable sirve para la administración, para la toma de decisiones, y el absorbente sirve para propósitos externos. Entonces, aclarando eso, que no se puede decir que un método es mejor que el otro porque tienen finalidades distintas, vamos a hablar de esto. En cuanto a la determinación de resultados, usted podría encontrar casos distintos en los cuales el costeo absorbente da una mayor utilidad que la del variable, y el caso contrario, que el variable sea superior a la del absorbente. Esto viene dado producto de la evaluación de los inventarios y que hay costos que se quedan en el método variable en el periodo en que se generan. Es decir, al no atribuírsele costo fijo a los productos elaborados y que eso no se registre en el inventario o no se denote esa evaluación en el inventario, esos costos ya no se trasladan al siguiente periodo, sino que se quedan en el cual son generados. Dicho de otra manera, cuando usted atribuye indistintamente los costos a los productos, hay una parte del costo generado por depreciaciones y alquileres que se atribuye a los artículos. Costo que fue generado en el periodo 2019. Entonces, cuando esos artículos pasan con esa parte del costo al año 2020, se está trasladando un costo que fue del año pasado. Por eso es que se dice de que ahí se están liberando costos. Se está trasladando el costo. De manera que el costo de lo vendido allá en 2019 fue menor. Fue menor porque parte de los costos que correspondían a ese periodo se pasan al siguiente año. Veremos eso en mayor detalle más adelante cuando estemos trabajando con el modelo. Como bien ya decíamos, el método de costeo variable tiene incidencia en la toma de decisiones de la administración de un negocio. Si observamos aquellos costos que guardan relación directa con el nivel de actividad, es decir, la producción, podremos tomar decisiones acerca de qué factores, qué elementos, qué erogaciones están afectando directamente la competitividad de la compañía, y por consiguiente podremos tomar medidas que permitan volver más eficiente el proceso productivo y aprovechar a su vez la capacidad que tiene la compañía para producir artículos. Es aquella expresión que decíamos de hacer uso adecuado de los activos productivos para maximizar el beneficio de una organización. La utilización de la capacidad de la planta, la propiedad de planta y equipo es trascendental
para generar beneficios. Entre las características tenemos que para el costeo variable, los costos son clasificados como fijos, variables y semivariables. De esto ya habíamos mencionado un poco. Los costos fijos son los que no cambian independientemente de cuántas unidades se produzcan, si hay o no hay actividad en la planta productiva. Los costos variables son los que se generan cuando se hace cada unidad o se generan con la producción de cada unidad. Los costos semivariables son aquellos que tienen tanto una parte fija como una parte variable. Recordemos que habíamos discutido en clase acerca de el recibo telefónico. Por lo menos en nuestro país, la mayoría de hogares tienen un contrato de teléfono, los que lo tienen, ¿verdad?, en el cual el consumo a una misma red está categorizado como gratuito. Entonces probablemente uno paga una cuota fija mensual, con algunas excepciones en las cuales, por ejemplo, usted hace una llamada a otras compañías, entonces le va ese cobro adicional. Pero la cuestión es esta: si nos fijamos en el detalle del recibo, hay una parte que dice consumo dentro del paquete. Esa sería la parte fija, es decir, los minutos que le dan a uno dentro de el plan contratado. Y hay otra parte en la cual se refleja un detalle de consumo telefónico que puede ser superior incluso a lo facturado como tal o a lo contratado. Entonces, las compañías reflejan eso en la factura y usted puede distinguir ahí más fácilmente la parte fija y la parte variable del costo por conexión telefónica. Otro ejemplo es las compañías que tienen contratado el servicio de energía eléctrica, en las cuales hay una parte categorizada como costo fijo en el recibo, es decir, es el factor de potencia hasta donde recuerdo, en el cual ese valor es constante en la facturación porque la compañía que le da la energía eléctrica al cliente, en este caso la empresa, mantiene cierto nivel de facturaje de energía constante y por tanto le cobra esa cuota fija. De ahí lo demás es el consumo que se ha generado en el mes. Los costos variables, como ya habíamos mencionado, son atribuidos a los productos. Los costos fijos no son considerados en la evaluación de los inventarios, de lo cual también ya habíamos discutido anteriormente. La evaluación se va a realizar directamente con los costos que se vinculan a la producción. Ya habíamos platicado de eso también. La evaluación de los inventarios, los costos variables asociados a los productos, son bajo los cuales se determina cuánto cuesta una unidad. Los costos fijos son considerados parte de los costos del periodo, por tanto no se incluyen en la evaluación de inventarios. Los costos directos de operación, es decir, administración, venta y financieros, no se consideran en la evaluación de los inventarios. Es decir, con el costeo variable podemos clasificar los costos de producción entre fijos, variables y semivariables, y a partir de ellos obtener la parte fija y variable. Pero esto también se puede hacer con los gastos operativos, es decir, administración, venta e incluso los financieros. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? Para efecto de evaluación no se considera en el inventario, es decir, solamente se van a atribuir los costos de producción. Más sin embargo, cuando uno habla de la planificación de utilidades, sí debe incluir el valor de los gastos operativos en el costo del producto, dado que son costos variables. En la evaluación
hay costo variable por producción, administración, venta y financiero si lo hubiese. Pero esto es solamente a efecto de planificar utilidades. Más adelante, en el tercer periodo, vamos a ver mejor esta parte. ¿Qué es lo que se hace? Se toma en cuenta todos los costos variables y se calcula, como ya observábamos, el punto de equilibrio para que este sea tal, el nivel de venta sea tal, que asumiendo los costos atribuidos y relacionados a un producto, solamente quede pendiente al establecer el precio de venta el costo fijo, ya sea este de administración, de venta o de producción. Los resultados esperados, el nivel de ventas que se tenga, debe ser tal que permita superar los costos fijos. Ahora, los costos fijos se contrastan con los ingresos en el periodo en que son generados. Como ya se especificó, los costos fijos son considerados como costos del periodo. Esto significa que bajo el costeo variable, estos costos se quedan en el año en que son generados, así como mencionábamos, alquileres, depreciación y otros. Entonces, al momento en que se elabora el estado de resultado por el método variable, estos costos son atribuidos o confrontados contra los ingresos que se generaron en dicho periodo. Casos. ¿Qué casos podemos observar nosotros cuando trabajamos el método de costeo variable en contraste con el método de costeo absorbente? En este caso, las variaciones entre métodos, la utilización o la transformación de un método a otro, del absorbente generalmente al variable, puede dar tres escenarios. El primero, el beneficio que se obtiene es mayor en el método absorbente si el inventario final es mayor al inicial. Es decir, cuando la venta es menor a la producción. En primer lugar, cuando la venta es menor a la producción, significa que se produjo más de lo que se vendió. Por tanto, el nivel de existencia al final del periodo, dado que vendimos menos de lo que se hizo, termina siendo superior a lo que teníamos originalmente. Por tanto, en el costeo absorbente, el beneficio o la utilidad va a ser superior, puesto que, como ya mencionábamos, la parte de la evaluación de los inventarios tiene en ella incluida tanto costos fijos como variables. Independientemente de su clasificación, esos costos son trasladados al siguiente año. Tratando de simplificar, como hay más unidades al final del periodo, estas unidades toman parte de los costos fijos generados en el año y lo llevan al siguiente periodo. Es decir, ese costo no se confrontó con los ingresos en el periodo en que se generó. Por el otro lado, el segundo caso, cuando la utilidad en el costeo variable es mayor si la venta es mayor a la producción. El inventario final es menor al inicial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se da este caso, en primera instancia vendimos más de lo que producimos. Por tanto, el inventario final es menor que el inicial. Es el caso con todo lo que decíamos. El costo aquí es liberado. Ese costo fijo es liberado porque, en primer lugar, usted tiene más costo en el método absorbente en el periodo. Por tanto, al tener más costo, recordemos que sería el caso contrario al primero,
Al tener más costo, la utilidad se reduce. Retomando, dado que se vendió más, hay más unidades en el costo. Si ese es el caso, bajo el método absorbente, el costo de venta sería superior, porque como hay más unidades que tienen la parte fija y la variable allá en el absorbente, esto incrementa el costo, y al incrementar el costo sabemos que las utilidades se reducen. Por tanto, aquí en el variable la utilidad será superior. En cuanto a se presente el caso en el cual los inventarios inicial y final son iguales, se tiene un resultado en el cual tanto el método absorbente como el variable van a coincidir en su resultado. Esto originado porque, como ya establecimos, la producción es igual a las ventas. Por tanto, no hay traslado de costos al siguiente periodo. Entonces, los beneficios obtenidos tanto por cada uno de los métodos van a ser igual. En la práctica se podría decir que es un poco difícil este resultado, o por lo menos no todas las empresas lo tienen, puesto que la mayoría de ellas registran diferentes niveles de inventario en cada periodo. Espero que no tengan problemas con lo que se les ha planteado este día. Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerla a través del grupo de Facebook. Cuídense, respeten las indicaciones. Nos vemos en la próxima sesión.